El respeto y el diálogo son pilares fundamentales para aprender, crecer y construir juntos nuevos conocimientos. Saludos cordiales, Miss Alexandra Álvarez. Recibe un cordial saludo de parte del grupo número 9 del curso C3, perteneciente a la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Hoy tenemos el gusto de participar en este debate correspondiente a la asignatura Contexto de los sujetos educativos y aprendizaje humano, cultural y subjetividad. Nuestro grupo está conformado por Carmen Cercado, Jonathan Vélez, Grace Jiménez y mi persona, Marjorie Lindao. Hemos preparado con dedicación esta presentación esperando que sea de su agrado y contribuya al aprendizaje y reflexión de todos los presentes. Buenas noches con todos, sean bienvenidos al debate académico titulado La cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de los conflictos mundiales actuales. Este tema es de gran relevancia hoy en día, ya que vivimos en un contexto mundial donde persisten guerras, desigualdades sociales, discriminación y tensiones políticas que ponen en riesgo la convivencia entre los pueblos. Hablar de la paz implica reflexionar sobre cómo la educación, el diálogo y los valores humanos pueden reemplazar la violencia por la cooperación y la empatía. Según la UNESCO, la cultura de paz se define como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos. Y estos son basados en respeto a la vida, a los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad y la justicia social. Bueno, en este debate analizaremos si esta cultura puede transformar realmente los conflictos globales o si se necesita complementarse con políticas estructurales y cambios más profundos en en la economía, la política y la sociedad. Bueno, la regla del debate son las siguientes. Cada equipo tendrá 5 minutos para exponer su postura inicial. Luego realizaremos 2 rondas de debate y refutación con preguntas y análisis de casos actuales. Y finalmente, cada equipo presentará sus conclusiones. Comenzamos con el equipo A, que sostiene que la cultura de paz es una herramienta eficaz y transformadora para resolver conflictos. La cultura de paz es una herramienta esencial para prevenir y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Su fortaleza está en tres pilares, que son la educación, el diálogo y la cooperación internacional. Organismos como la ONU y la UNESCO han demostrado que el entendimiento mutuo puede sustituir la confrontación. Un ejemplo de ello fue el Acuerdo de Paz en Colombia en el 2016, que aunque con desafíos, marcó un paso histórico hacia la reconciliación. También en Sudáfrica, tras el apartheid, y la medición encabezada por Nelson Mandela y Desmond Tutu, demostró que el perdón y la educación son caminos posibles hacia la paz. Además, los países que promueven la cultura de paz ahorran recursos en armamento y los destinan a educación, salud y desarrollo sostenible, generando una sociedad más justa y estable. Complementando, sabemos que es importante y destacable que la cultura que nosotros debemos actuar desde la educación, este tipo de comunicación intercultural forma ciudadanos con pensamiento crítico,
también se produce la empatía y debemos de ser solidarios porque de esta manera nos permite implementar este tipo de desarrollo para así poder surgir dentro de este tipo de conflictos. Es por eso que ciertas organizaciones mundiales como la UNESCO, la ONU, y también a través de este tipo de desarrollo sostenible, y es importante recalcar que una institución primordial y preponderante dentro del desarrollo de este tipo de situaciones cumple un papel preponderante como puede ser lo que es en este tipo de países donde la educación se invierte para poder promover la paz, porque ellos son unos medios que forman para poder concientizar el respeto así hacia los países y también formular conflictos que sean estructurados hacia una oportunidad de diálogo, compensando de esta manera la cooperación mutua entre los países mundiales para así afianzar un diálogo de paz y armonía dentro de este tipo de organizaciones sociales. A continuación, le doy paso a mi compañero Jonathan para que exponga su criterio. Coincido en que la cultura de paz es valiosa, pero no es suficiente por sí sola. Los conflictos mundiales, como los de Ucrania, Palestina, Sudán o Haití, tienen raíces políticas, económicas y religiosas muy profundas que se resuelven solo con diálogo o educación. A veces las potencias mundiales utilizan el discurso de paz como fachada diplomática, mientras mantienen intereses militares y económicos que perpetúan la violencia. Como señala el investigador John Paul Rush, en el 2003, la paz verdadera no solo se negocia, se construye transformando las relaciones y las estructuras de poder. Por eso, la cultura de paz debe complementarse en acciones concretas como el control del comercio de armas, la redistribución equitativa de recursos y políticas internacionales justas que prioricen el bienestar humano sobre los intereses económicos. Sin justicia social, la paz no puede sostenerse. Bueno, a continuación va a ser la primera ronda de preguntas y refutaciones. Cada equipo tendrá 1 minuto para responder. Primera pregunta. ¿Qué papel deberían tener las potencias mundiales en promover una verdadera cultura de paz? Las potencias mundiales desempeñan un papel decisivo en la promoción de una verdadera cultura de paz, ya que su poder político, económico, tecnológico y militar les otorga una influencia determinante sobre el resto de las naciones. Sin embargo, esa influencia conlleva también a una gran responsabilidad, la de guiar al mundo no desde la imposición o la dominación, sino desde el ejemplo, la justicia y la cooperación. Una cultura de paz no se construye únicamente evitando las guerras, sino lo que es fomentando las condiciones de vidas dignas, educación de calidad, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos. En este sentido, las potencias deberían convertirse en modelos modelos de liderazgos éticos,
demostrando que el diálogo, la diplomacia y la empatía son herramientas más poderosas que cualquier arsenal militar. Para lograrlo, es fundamental que las potencias mundiales promuevan un sistema internacional más equitativo, donde las decisiones globales se tomen de manera participativa y no se impongan por intereses económicos o estratégicos. Tu compromiso debe reflejarse en el fortalecimiento de organismos como las Naciones Unidas y el respeto a los acuerdos internacionales sobre desarme, medio ambiente y justicia social. Invertir en armas o en guerras no genera paz, solo alimenta la desigualdad y el sufrimiento. En cambio, en invertir en un desarrollo humano, salud, educación y ciencia representa una verdadera apuesta por el bienestar colectivo y la estabilidad mundial. Otro aspecto clave de todo esto es que la educación y la cultura, las potencias tienen los recursos y los medios de comunicación más influyentes del planeta. Por eso, deben utilizarlos para difundir mensajes que fomenten la tolerancia, el respeto y la cooperación entre los pueblos. Porque promover una cultura de paz significa también enseñar a las nuevas generaciones a resolver conflictos sin violencia, a valorar la diversidad cultural y a cuidar el planeta como un hogar común. La paz no es solo ausencia de guerra, es la presencia de justicia, igualdad y solidaridad. Siguiente pregunta. ¿La educación puede realmente prevenir conflictos armados o es una medida a largo plazo? Bien, la educación juega un papel muy fundamental dentro de la prevención de conflictos armados, pero su efecto se manifiesta, creo yo, principalmente a largo plazo. No solo se trata de una solución inmediata, sino también de un proceso sostenible que nos transforma la mentalidad, las actitudes y los valores de una sociedad. Podemos tomar como en primer lugar que la educación fomenta valores como la tolerancia, el respeto, la empatía, que son pilares primordiales dentro de una cultura de paz. Cuando este tipo de personas aprenden desde temprana edad y reconocen este tipo de dignidades del uno o al otro, así se pueden resolver este tipo de desacuerdos que yo creo y que es muy importante el diálogo para comprender este tipo de diversidad que fomenta una riqueza y disminuye la posibilidad de recurrir a la violencia como medio de resolver conflictos. Además, creo que la educación contribuye a reducir la desigualdad y la exclusión, que son las causas principales y más comunes dentro de este tipo de conflictos armados. Creo yo que un pueblo con acceso equitativo a una educación breve, con oportunidades de un desarrollo económico, con una participación política y una cohesión social, haríamos el cambio para este tipo de conflicto. Sin embargo, cuando hay ciertos grupos donde hay marginados o privados del conocimiento, donde se surgen tensiones que pueden convertir este tipo de enfrentamientos violentos, hay que coger y mediar por medio de este tipo de organizaciones. Sin embargo, la educación es importante de reconocer
que porque nosotros podemos detener este tipo de conflictos armados, porque de esta manera podríamos sustituir este tipo de transformaciones de ideas políticas que segreguen justicia y seguridad, así como una reconciliación entre ambos factores que podrían provocar este tipo de guerra, y también podríamos transformar, dando así a este tiempo de generaciones que tienen un bajo valor de paz, en este caso de respeto dentro de los derechos humanos. Por ello yo considero muy importante afirmar que la educación sí puede prevenir este tipo de conflictos armados, ya que su impacto gradual y a largo plazo sería una inversión en el futuro para así detener estos tipos de bajas humanas que muchas veces generan este tipo de guerras. Pero de una u otra manera evitaríamos distraer y dispersar este tipo de situaciones en un mañana, haciendo una mediación posible para este conflicto. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo equilibrar el perdón y la justicia en procesos de reconciliación nacional? Equilibrar el perdón y la justicia en un proceso de reconciliación nacional implica reconocer el daño sufrido, sancionar los delitos y al mismo tiempo promover la reparación y la convivencia. Se logra mediante mecanismos como tribunales de justicia transaccional, comisiones de verdad, programas de reparación a las víctimas y espacios de diálogo, donde los responsables pueden asumir su responsabilidad y el objetivo es garantizar que no haya impunidad, prever los derechos de las víctimas y al mismo tiempo facilitar la construcción de una sociedad más pacífica y cohesionada. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué rol juega la tecnología y las redes sociales en la promoción o distorsión de la paz? La tecnología ocupa un lugar preponderante porque incide las redes sociales como papel fundamental, prioritario en lo que es la promoción o distorsión de la paz a nivel mundial. Por un lado, actúan como una herramienta positiva, poderosa para poder promocionar la paz. Sin embargo, esto nos permite tener una comunicación guiada, inmediata, realizando por medio de intercambios culturales para una difusión de mensajes de tolerancia, respeto y también de solidaridad. Es por eso que estas plataformas que podemos utilizar como X, Instagram, TikTok, Facebook, u organizaciones y ciudadanos que puedan visualizar conflictos, podrían denunciar este tipo de injusticias, de lo que vulneran los derechos de los ciudadanos y también hacia la resolución pacífica en cuanto al problema. Sin embargo, nosotros tenemos que tener como prioridad que este tipo puede distorsionar también la paz mental de los seres humanos, ya que puede ser una responsabilidad a largo plazo, porque las redes sociales también se convierten en una arma de doble filo. ¿Por qué?
porque son espacios públicos donde proliferan muchas veces la desinformación. También podríamos decir que existe una polarización social donde existen unos algoritmos que pueden amplificar este tipo de mensajes más emocionales o también radicales, lo que puede aumentar de una u otra manera este tipo de enfrentamientos. Y como podríamos decir también, este grupo de no tienen la tolerancia posible para poder dar dentro del campo social y político que generen este tipo de conflictos. Por ello, indico que la tecnología juega el papel preponderante y siempre dependerá de las consecuencias que podrían generar dentro de este campo social. Si podríamos emplear por medios de fines educativos también, como informando de una manera solidaria, para así poder ser aliados ante un tipo de, en este caso, de conflictos, sean para paz, para generar la paz o también para generar un conflicto. Entonces, a la par siempre va a estar muy desarrollado este tipo de situaciones y en mi punto de vista la tecnología juega, como lo vuelvo a reiterar, un papel preponderante dentro del desarrollo de una comunidad a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a tener una segunda ronda temática donde veremos casos actuales y propuestas de acción. El tema uno será los conflictos actuales. La pregunta es, en guerras como la de Gaza o Ucrania, ¿cómo se podría aplicar la cultura de paz en medio de la violencia? En conflictos tan graves como Gaza o Ucrania, la aplicación de la cultura de paz es difícil, pero también esencial. Este enfoque propone que incluso en medio de la violencia es posible sembrar las bases para la reconciliación y el respeto mutuo. La cultura de paz no se limita a firmar acuerdos o detener el fuego. Implica cambiar las actitudes, las estructuras sociales y las mentalidades que alimentan el odio y la venganza. En primer lugar, se requiere una mediación internacional imparcial, liderada por organismos como la ONU o la Cruz Roja, que promueve el diálogo entre las partes enfrentadas y priorice la protección de los civiles. Estas instituciones pueden facilitar corredores humanitarios, acuerdos de tregua y espacios de negociación donde el respeto a la vida sea el punto de partida y la información responsable. En medio de la guerra, la prolongación y la desinformación, aunque aumentan el odio y el miedo. Promover medios de comunicación éticos, programas educativos sobre convivencia y testimonios de paz pueden ayudar a cambiar la narrativa del enemigo por la del ser humano. La educación para la paz, tanto en las escuelas como en las comunidades, pueden preparar las nuevas generaciones para entender que la violencia solo destruye y que el diálogo es la verdadera herramienta de la transformación. Las organizaciones internacionales y los países aliados pueden fomentar proyectos de reconstrucción social y economía que ayuden a sanar las heridas del conflicto. Esto incluye a apoyar a las víctimas, garantizar los derechos humanos y promover la justicia restaurativa. La paz no solo será duradera,
si no se atienden a las causas profundas de la guerra, la pobreza, la exclusión y la ocupación o la falta de libertad. Por eso, aplicar la cultura de paz significa trabajar tanto en lo inmediato, en la protección de vidas, como en lo estructural y la creación de condiciones de justicia y equidad. Tema 2. América Latina y educación. ¿Qué avances hay en nuestra región para construir cultura de paz desde la educación? La educación sí se puede presentar conflictos, pero también genera críticas. Podemos enseñar también valores que nos promuevan a dar respeto, empatía y también a conllevar a la resolución de conflictos a este tipo de corrientes políticas que generen, en este caso, las guerras. Listo. El tema 3 son las propuestas. ¿Qué acciones concretas proponen para fortalecer la cultura de paz en el siglo XXI? Pues bien, concluir con programas educativos que promuevan valores como la tolerancia, el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos desde la infancia. También podemos fomentar el pensamiento crítico y la educación en derechos humanos para que las personas comprendan las causas de la violencia y aprendan a prevenirla. Capacitar a los docentes y líderes comunitarios en metodología de mediación y diálogo. También podemos implementar sistemas judiciales justos y accesibles que sancionen violaciones a los derechos humanos y reduzcan la impunidad. ¿Quién va a refutar? Para mí que tiene que priorizarse también el desarrollo o el desarme mundial que puede desarrollar este tipo de conflictos, así como también reducir las brechas de la desigualdad que existe en este campo y también reformar las instituciones internacionales para que sean entes transformadores y justos ante este tipo de situaciones de conflicto y generar la paz. Bueno, la conclusión. Concluimos que la cultura de paz es una base fundamental, pero debe acompañarse de justicia social, voluntad política y cooperación internacional real. No basta con promover valores, se necesitan estructuras más justas que garanticen los derechos humanos, equidad y desarrollo sostenible, porque sólo así la paz podrá sostenerse en el tiempo. ¿Quién más va a concluir? También podemos La decir que cultura. la cultura de paz es una fuerza transformadora que comienza en la mente de las personas
Educar para la paz significa sembrar empatía, respeto y solidaridad. Como dice la UNESCO, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. La paz no solo se impone, se aprende, se construye y se vive. Bueno, en conclusión, ambos equipos coinciden en que la cultura de paz es un pilar fundamental, pero su efectividad depende del compromiso político, educativo y social de los países. Promover la paz no solo es evitar la guerra, sino crear condiciones justas para que todos los pueblos puedan convivir en armonía. Damos por finalizada este debate. Muchas gracias.